Hola amigos, buenos días. En muchas ocasiones me preguntáis, oye, ¿por qué mi perro me lame tanto las manos? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿A qué es debido? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? ¿Que lo haga en tan exceso? Pues es de esto de lo que vamos a hablar, de explicaros el origen de por qué hacen este gesto de lamernos las manos, que en ocasiones, como os voy a explicar, va a ser algo positivo, que demuestra el cariño y el afecto que os tiene vuestro perro, pero que en ocasiones también, y hay que hablarlo, por cierto, es un gesto que nos puede indicar que nuestro perro está padeciendo un problema y que habrá que analizarlo. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué el perro nos lame tanto las manos? ¿A qué es debido? Pues básicamente esto es un gesto ancestral, es decir, que tienen los perros desde antiguo, en la antigüedad los perros, heredado en parte de los lobos, tienen este comportamiento. Y lo vais a entender enseguida el motivo por qué hacen este gesto. Digamos que cuando los lobos o los perros en la antigüedad, en la prehistoria, iban de cacería, pues lo que hacían es salir toda la manada y dejaban a todos los cachorros en un cubículo al cargo de un lobo más mayor o de un perro más mayor, o una loba, perdón, más mayor, que vigilaba y cuidaba a los cachorros. Claro, se iban de cacería y a lo mejor no volvían hasta al cabo de 2 o 3 días. En ese momento, durante ese periodo, los cachorros no se alimentaban prácticamente de nada. Es decir, eran animales que pasaban muchísima hambre. Y claro, venían los animales, cuando llegaban los padres, el gesto de lamerles, especialmente el hocico, era una manera de incitar a que el adulto regurgitase buena parte de la comida que había ingerido. Tanto el perro como el lobo tienen la capacidad de ingerir muchísimo alimento y además mucha facilidad también natural para regurgitarlo. Y digamos que este gesto de lamido antiguamente era la manera de reclamar su parte de comida por parte del cachorro. Pero claro, en la actualidad, cuando nos lamen tanto las manos, ¿qué quiere decir nuestro perro? Pues lo principal, lo más frecuente es que nuestro perro con ese gesto nos está queriendo decir que nos quiere, que nos adora, que es una forma natural de como si nos estuviese besando. También es una manera de, en cierta manera, por valga la redundancia, de limpiarnos las manos, bien porque detectan algún tipo de olor o incluso porque las tengamos un poco sucias. El perro es un animal que, aunque no lo creáis, hay muchos que tienen ese sentido de la higiene muy desarrollado y intentan limpiar las manos de su dueño. También es una forma en la cual el perro intenta llamar nuestra atención, por la razón que sea, bien porque a lo mejor nos hayamos dormido y nos quiere despertar, porque tiene hambre, porque quiere salir a pasear, etcétera, etcétera. Pero algo que mucha gente desconoce, y esto es importante que lo tengáis muy presente, es que en ocasiones tu perro te puede estar lamiendo las manos porque naturalmente te tiene miedo. De forma natural, no sabemos por qué, si quizás le has hecho algo en el pasado que al animal le ha asustado o que no le ha gustado y que el animal te ha cogido miedo. Es decir, que si no ves que te quiere llamar la atención, de que si no es un perro especialmente cariñoso, etcétera, etcétera, y te está lamiendo mucho las manos, está reflejando un problema de ansiedad, de miedo, de algo que al animal le preocupa. Y eso, mejor tú que nadie, mejor que tu veterinario, tú tienes que identificar cuál es la posible causa. Quitado de este problema patológico, una pregunta que me hacéis muy a menudo también es ¿cómo puedo evitar que me lama tanto las manos? Es cierto que te las lama un poco siempre y cuando después te laves las manos correctamente para que no te transmita ningún tipo de patógeno, especialmente bacterias de la boca, pues no pasa nada. Es decir, te ha lamido, te vas y te lavas y ahí se acaba el problema. Pero sí que es cierto que a veces, especialmente en las situaciones de exceso de cariño, que digo yo, pues el animal se convierte en un poquito pesado. Y aquí un pequeño remedio, un pequeño truco de veterinario viejo es que os pongáis algo en la mano que le resulte al animal desagradable. Por ejemplo, lavaros las manos con algún jabón que tenga algún perfume que al animal no le guste, echaros un poco de agua oxigenada que al animal a ti no te va a afectar para nada y el animal lo va a repeler, no le va a agradar, va a ser un repelente natural para el perro. Y en casos muy extremos, que el animal fuese muy pesado, con que te pongas una puntita de Big Vaporub,
simplemente con eso, con la cantidad de eucaliptol que lleva ese tipo de ungüento, es más que suficiente para que el perro pues pare, automáticamente pare y el problema no se siga produciendo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.